En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre contigo. Bienvenido y bienvenida seas a la bendita y perseverante escucha de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ponga esta palabra en la tierra buena de nuestro corazón para que dé frutos que le den la gloria al Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 8 al 12, como primera lectura. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, aquí nos encontramos con una palabra que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. No es una palabra que acaricia el oído, sino una palabra que escruta y dice la verdad. Cuando el apóstol Pedro se dirige precisamente a los jefes y ancianos del pueblo, ¿quién puede tocar a esta clase? ¿Quién puede señalarle un pecado a esta clase? Son gente de poder, son gente que en la sociedad ocupan un lugar primordial. Por eso les dice: ustedes, los constructores, han desechado la piedra angular. Les señala un pecado, su incredulidad. Deberían de estar contentos con la sanación de este paralítico, pero ha sido todo lo contrario. Ha sido motivo de crítica y de persecución. Pero el apóstol Pedro valientemente les dice: sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue proclamando el apóstol Pedro y los demás apóstoles el nombre poderoso de Jesús, el único, dice, que puede salvarnos. No hay otro más que Jesús. Por eso bien dijo el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, que el futuro de la humanidad está en Dios. Saca a Dios y tu vida no tiene ningún futuro. Saca a Dios de tu corazón y tú y yo no valemos nada. Porque valemos, porque nos hace valer la sangre del Cordero. El Salmo 117 responde a esta bendita palabra y dice: te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Y esto es lo que escuchamos del salmista:
No podemos nosotros refugiarnos en nuestras falsas seguridades. Queremos en verdad caminar en el camino correcto, refugiémonos en Cristo Jesús y tú nunca te lamentarás. En la segunda lectura del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo del 1 al 2, leo el siguiente texto. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol nos está alentando a la esperanza, y yo creo que esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida para dónde vamos, qué buscamos, como nos dijo un día Jesús en aquellos que le buscaban. ¿A quién buscan? Y la verdad es esta, hermanos, buscamos nuestra salvación. Buscamos un día estar para siempre en la gloria de Dios. Y esto no lo olvidemos. Miren cómo nos alienta el apóstol a la esperanza cuando nos dice, ya somos hijos de Dios, motivo de vivir agradecidos y muy contentos porque esta dignidad nosotros no la merecíamos, mas el amor de Dios ha sido tan grande que nos ha hecho hijos de Dios, y ahora nos dice no solamente eso, sino que lo veremos tal cual Él es el Señor, porque seremos semejantes a Él. En el Evangelio nos encontramos hoy con San Juan en el capítulo 10, versículo del 11 al 18. Y dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy es día del buen pastor. Y por eso nos encontramos con el único y gran pastor que hoy nos dice, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Esto es lo grandioso de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús ha dado la vida por ti, ha dado la vida por mí en la cruz del Calvario. Y dice hoy el evangelista, en cambio el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bello hoy nos hace entender Jesús en esta palabra la diferencia entre el buen pastor y el falso pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El falso pastor solamente aprovecha a las ovejas. Vive de las ovejas. Aquí le pone un calificativo y este es un asalariado. El asalariado lo que le importa es su dinero, su cheque, mas el pastor le importa la salvación de las ovejas, el bien de las ovejas, y por eso cuando ve venir al lobo no huye. Y este es el gran ejemplo de San Óscar Arnulfo Romero, que en medio de los aullidos y los colmillos del lobo que lo amenazaban a muerte, jamás él pensó irse de este país, como muchos delegados, como Juan Barahona, por ejemplo, delegado de esta zona, entonces la parroquia de San Pedro,
Me iré, dijo Juan Barahona, cuando se haya ido la última viejita. Y como no se fue la última viejita de la zona de la orilla, pues le tocó dar la vida por su comunidad. Qué gran testimonio. Aquel que sigue a Cristo Jesús no lo compra el dinero. Y más adelante dice: yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice: yo conozco a las ovejas. El conocer a las ovejas supone involucrarse, meterse en la vida del pueblo. ¿Cómo puede alguien conocer al pueblo, a la comunidad, a las ovejas desde la azotea? ¿Cómo puede alguien conocer las ovejas a kilómetros? Solo el pastor que se involucra en las ovejas, como dijo el Papa Francisco, olor a oveja, es porque se involucra con su gente, con su pueblo. Y finalmente dice el texto: tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mientras haga falta una oveja en el rebaño estará incompleto, y el deseo del buen pastor es que esa oveja regrese al rebaño. Pero ¿cómo regresará? Buscándola con amor, ayudándola a regresar al redil, porque seguramente ya no tiene esperanza, porque seguramente ha perdido la fe, la energía, el deseo del regreso. Se encuentra herida, desanimada, desalentada. Es allí donde el buen pastor, que puede ser tú y yo, tenemos la obligación, la misión urgente e imperativa de ir a buscar esa oveja, porque el deseo de Dios, dice, es un solo rebaño, un solo pastor. Nos invita a la unidad. Todo aquello que divida la comunidad no viene de Dios. Y todo aquello que unifique, que fortalezca a la comunidad, a la parroquia, eso sí que viene de Dios. Por tanto, atentos también a todos aquellos que siembran cizaña con el objetivo de dividir la comunidad. Dios nos permita seguir trabajando en esta misión que Dios nos ha encomendado, con mucha humildad y dejándonos guiar por el único y buen pastor, que es Jesucristo, el que sigue guiando tu vida y la mía. Muchas gracias por escuchar día a día la palabra de Dios, por darle clic a la campanita que te llegará siempre este mensaje, y por compartirla también con tus amigos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tu trabajo, y te acompañe siempre. Amén.